Simplemente entrado explicando lo que es este estudio y lo que es homilética. A ver si no me trabo yo. Y hoy vamos a entrar más en detalle sobre el papel que tiene el texto bíblico. Yo supongo que cuando ustedes están empezando, dicen, bueno, tengo que hacer una predicación, ¿por dónde empezarían ustedes? ¿Por dónde empezar? ¿Ah? Orar, sí, obviamente. Orar mucho, pero no me viene la idea, ¿no? Pero hay que buscar el tema, cómo elegimos el tema, el texto bíblico. Hemos visto la vez pasada que lo esencial de la predicación es transmitir lo que está escrito ya, ¿no? Y explicarlo, y anunciarlo, y decir de una manera que la gente lo entienda. Entonces, ¿qué texto vamos a elegir? Y todo eso. Por eso, si va esto, es que no me acuerdo cómo funciona esto. Ahora sí. La segunda lección tiene como propósito que ustedes, y yo también, ¿no?, podamos comentar sobre el papel del texto, el texto bíblico que vamos a elegir, determinar la lección, determinar que al final de este estudio podáis entender lo que significa elegir un texto, ¿no? Esperemos que al final del estudio que va seguramente durar 2 estudios porque es muy amplio, es muy condensado, hay muchas cosas que decir, dará por lo menos 4 razones por las que un texto bíblico es necesario para el mensaje. Primero hay que estar convencido de eso, ¿ya? Que no vamos a predicar cualquier cosa, sino realmente la palabra de Dios, y hay que estar convencido de eso. Indicará 5 consejos de cómo seleccionar un texto. Entonces, ¿cuáles son los criterios que vamos a tomar para seleccionar un texto? Nombrará por lo menos 7 métodos que se pueden usar para interpretar correctamente un texto. La interpretación de un texto también es algo fundamental. Uno lee un texto y dice, bueno, pues este texto me dice eso y lo transmite, pero el trabajo del predicador justamente consiste en tener una justa evaluación, entendimiento de un texto. Si está bien que lees un texto y se te dice algo personal, ¿no? Pero lo importante es qué es lo que quiso decir Jesús en este momento preciso de la historia. Porque a lo mejor ahora mismo significaría otra cosa para nosotros. Y tenemos que tener cuidado de este tipo de interpretación sobre la Biblia. Nosotros hacíamos parte del Ejército de Salvación y un día me oí un testimonio que me pareció muy sorprendente sobre esto, por ejemplo. Él dijo, un hombre estaba testificando, ¿sabes que el Ejército de Salvación lleva un uniforme, ¿no? Y la parte de arriba del uniforme es una túnica, ¿no? O sea, lo llamamos así túnica. Y entonces uno se había apartado de la iglesia y había dejado su compromiso en la iglesia y se había apartado de todo. Y un día leyendo la Biblia, ve que Jesús le dice a Pedro, ¿sabes? Cuando estaban a bordo del mar y Pedro se fue a pescar, cuando volvió estaba medio desnudo, ¿no? Y Jesús le dijo, vuelve a poner tu túnica porque te voy a mandar no sé dónde, ¿no? Y él lo cogió para sí mismo y dije, significa para mí que tenía que volver a poner mi túnica, ¿no? Y volver al Ejército de Salvación. Obviamente es una exégesis de la palabra de Dios muy laita y muy tal, pero bien, Dios le habló a través de eso. No le voy a poner en cuestión eso, pero obviamente el texto bíblico no se refiere exactamente a eso, ¿no? Es una interpretación que uno puede tener sobre un momento dado, sobre un versículo que recibe, eso está muy bien, pero cuando uno predica no puede apoyar su predicación sobre un hecho así, tiene que ser mucho más preciso. Por eso este estudio vamos a ver si podemos entender eso.
Así que al hablar de predicación bíblica queremos decir que la Biblia es la base del mensaje. En este capítulo estudiaremos la necesidad de fijar una porción bíblica para cada mensaje, los métodos para la selección del texto y la forma correcta para interpretarlo. Así que vais a hacer el primer ejercicio y contestar a lo que pone en vuestro primer ejercicio. Dice ahí el número 1 y el número 2. Pase una hojita, por favor. Ah, no, habéis llegado tarde. Ah, Vale, toma. no, es por horario, ya lo tiene. Ah, ahora Sigue muy bien. Sí, gracias. ¿Se puede sentar aquí si quieres? No, que se copie. Estoy perdida, pero bueno. estás perdido. Tenéis ahí. La base del mensaje siempre es la Biblia. Pues pones Biblia, qué bien, ¿lo habéis entendido? Ah, vale. Y la segunda pregunta, los diferentes aspectos del tema de esta lección son, usted apunta, ¿no? La necesidad de un texto bíblico. Sí, lo acabo de decirlo, así que está fresquito. Vuelvo al hablar de predicación bíblica queremos decir que la Biblia es la base del mensaje. En este capítulo estudiaremos la necesidad de fijar una porción bíblica para cada mensaje, los métodos para la selección del texto y la forma correcta para interpretar. 3 cosas. Así no hace falta que tomes nota, contestes las preguntas y son nuestras notas. Los métodos para la selección del texto y la forma correcta para interpretarlo. Primero tengo que saber que la Biblia es la base, después tengo que elegir un texto y después tengo que interpretar este texto. ¿Ok? De acuerdo a la necesidad. Sí. ¿El método era? Los métodos para la selección del texto y la forma correcta para interpretar. O sea, vamos a estudiar qué método vamos a tomar para coger un texto y después vamos a ver cómo podemos interpretar un texto. Son 3 cosas, ¿de acuerdo? El primero, fijarnos en una porción bíblica. Vamos por parte entonces. Javi, muchas gracias a todos. Si estáis perdidos, os pongan de pie y reciten Hagan la oración de Tres Ave María y Por favor. Pero eso es negro. Tres Ave María y dos Padre Nuestro, ¿vale? No, me paráis, claro, obviamente quiero que estéis siguiendo. Primer punto entonces es la necesidad de un texto bíblico para cada mensaje. El apóstol Pablo dice que las escrituras es útil para enseñar, ¿verdad? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Y si esto es la verdad, obviamente sabemos que es la verdad, pero bien, es muy importante entonces coger un pasaje bíblico, sea corto o sea largo, sobre el cual se base el mensaje que ha de satisfacer las necesidades espirituales del oyente. Tenéis un grupo delante de vosotros que tienen que recibir un mensaje y obviamente pues la elección del texto bíblico va a ser la base de todo vuestro mensaje. No vais a contar algo que os pasa por la cabeza, sino elegir un texto que corresponde a la necesidad de este grupo. ¿Por qué? Entonces, primeramente, porque el texto da autoridad al mensaje. Vuestro texto va a ser la base sobre la cual ustedes se podrán apoyar, literalmente. Nosotros, cuando predicamos verdades, no cosas así en el aire. Y para decir una verdad, tenemos que apoyarnos sobre la palabra, obviamente. Entonces, el mensaje no consiste en palabras, en teoría humana, sino es la comunicación de la voluntad que procede del mismo corazón de Dios. Estamos comunicando lo que Dios quiere. El predicador del Evangelio debe poder decir
con el profeta Isaías: oíd cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová. Pueden aportar Isaías 1:2. Cuando un individuo usa un texto bíblico para exponer un mensaje, está adquiriendo sobre sí un enorme peso de responsabilidad. Esto implica que va a exponer verdades bíblicas. Sabemos que hay predicadores que usan un texto bíblico solamente como un pretexto para decir lo que ellos quieren decir. Ustedes estarán de acuerdo que si tú tienes una idea en la cabeza, automáticamente siempre encontrarás un trozo de versículo que te apoya en lo que estás diciendo. Y obviamente no es por eso que es una forma muy peligrosa de empezar con un pensamiento y buscar versículos de apoyo para divulgarse. Es una fórmula de predicación que cada vez se usa más y cada vez es más peligrosa. Lo que intentamos nosotros y lo que tenemos que hacer es hacer lo contrario, coger un texto bíblico y sacar la enseñanza que nos dice el texto bíblico, aplicándole a la situación que estamos viviendo. Porque entonces eso nos guarda en los raíles de la verdad y de lo que Dios quiere y de la voluntad de Dios. Hablando de la responsabilidad, sabemos que hay predicadores que usan un texto bíblico solamente como pretexto para decir lo que ellos quieren decir, y después de haber dicho barbaridades, tal vez insultan al prójimo, diciendo: si ustedes se enojen, enójense con la Biblia, porque es la Biblia lo que dice eso. Esto es absolutamente falta de honestidad. Cuando una persona, y especialmente un pastor de una iglesia, tiene que decir algo, que lo diga con franqueza, pero que no se esconda tras la Biblia. Esto, en lugar de darle autoridad, se le va quitando. Serán pocas las personas que respetan a este predicador. Cuando tenga un verdadero mensaje que realmente ha sacado de la Sagrada Escritura, ya nadie le va a tomar en serio, si no lo hace de esta manera. Ejercicio número 3. Escoja el punto más correcto. El tener un texto para predicar la autoridad por el solo hecho de que será predicado un mensaje de Sagrada Escritura. El predicador principiante no debe tener temor. Escoja un texto bíblico y predique. Tenga la seguridad de que predica la voluntad de Dios. Para evitar los abusos de algunas personas que usan el texto bíblico como pretexto, lo mejor es predicar sin usar un texto como este. El predicador que base su sermón en un texto bíblico adquiere autoridad porque predica la palabra de Dios, siempre y cuando esté realmente empapado de la verdad bíblica y predique de acuerdo al espíritu total de la Biblia. ¿Habéis anotado? Bien. Al final ya les daré las respuestas correctas. Entonces, primero, el texto da autoridad al mensaje, ¿estáis de acuerdo? Segundo, el texto obliga al predicador a mantenerse dentro del tema. ¿Estáis de acuerdo que una de las grandes dificultades que tenemos a la hora de predicar o de hablar de un tema es no irnos de pesca por ahí? De repente la mente nuestra nos va por ahí. Ya la gente que nos oyen ya es bastante volátil, ¿verdad? Y se va de pesca muchas veces de un lado para otro. Pero a veces nosotros, en nuestra manera de predicar, les ayudamos a que se vayan de pesca, ¿no? Es muy difícil de tener concentrada a una persona, pero el texto bíblico siempre de base, las referencias hacia la Biblia, siempre obliga a las personas a concentrarse sobre lo que Dios dice. Jamás debe usarse el texto como una base de lanzamiento y luego abandonarlo durante el mensaje. Es decir, que no se debe escoger un texto únicamente por una costumbre o por cumplir un requisito homilético. Hay muchas veces oyes mensaje ahí en el YouTube de uno y de otro y veréis que apenas cogen un versículo tal y después se montan una sucesión de ideas y de propósitos
algunos buenos, algunos malos, en fin, pero que no tiene nada que ver con el texto originalmente tomado como base. El tema del mensaje debe estar de acuerdo con el texto, procurando explicar el contenido del mismo. Todas las ideas deben girar alrededor de él a fin de procurar explicar, a fin de que el mensaje dé en el blanco como una flecha directa y veloz. Uno me enseñó diciendo una cosa que siempre me ha quedado muy grabada. La predicación tiene que ser como los toreros, como los toros. ¿Habéis visto una vez? Por lo menos una vez. No es muy agradable ver los toros, pero bueno, la imagen bastante... Entonces el toro llega como una fiera, ¿no? Y llega todo, con todas sus fuerzas dentro, y el torero está de entradas, de rodillas a veces con la capa, y ¡pum! En la primera, ¿no? Y el toro se va como un tiro, y como que la introducción, ¿no? Es la introducción al tema. Pero después viene el que lanza banderilla, y le va a lanzar 1, 2 y 3 banderillas, y el toro tal vez te va a achicar, ¿no? Te va a atar. Y estas banderillas son verdades que nosotros cuando tú predicas tienes que lanzar un par de verdades claves, bíblicas, directamente basadas sobre lo que Dios quiere, ¿no? Y son verdades que tienen que llegar al corazón de las personas. Entonces uno viene totalmente perdido, pero de repente viene a situarse y se hace mucho más dócil. Y al final está la conclusión, ¿no? Donde le da el espadazo el final, donde le mata literalmente al toro. Entonces ya es el momento donde clavas la predicación o la verdad definitiva, ¿no? Donde la persona realmente tiene que tomar decisiones en base a eso. Si la persona no se siente aludida, no va a tomar ninguna decisión. Si no se siente tocado por lo que ha sido dicho, pues será solamente a nivel de su intelecto y no pasará nada y se irá a casa tranquilo. Lo que queremos en una predicación es que las personas tomen decisiones para acercarse a Dios y para tener contacto más directo con Dios. ¿Vale? Ejercicio número 4. Escoge el punto correcto. Era 4, ¿verdad? Sí. Ya podéis anotar, entonces. ¿Lo habéis anotado ya? Sí. Bueno, vamos alegremente al siguiente. Dice C. Eso, ¿no? Entonces el texto promueve en la congregación el deseo de conocer y amar la Biblia. Es decir, si sois predicadores bíblicos, les vais a dar ganas a la gente de conocer más la Biblia. Porque en definitiva es lo que deseamos todos, que la gente pueda descubrir leyendo la Biblia y recibir de parte de Dios enseñanza y mensaje a la simple lectura de la Biblia. ¿Están de acuerdo? La predicación. Hay gente que vive de predicaciones pero nunca abren sus Biblias en casa. Es terrible, ¿no? Ojalá las predicaciones en sí mismo le dan ganas a las personas a conocer más la Biblia. Así que los cristianos se desarrollan espiritualmente cuando sienten hambre de conocer más a fondo las inescrutables riquezas de la palabra de Dios. No solo usan sus Biblias en el hogar, sino que también las llevan a los cultos, a darse cuenta de que el predicador hace uso de ellas en los mensajes. Únicamente el predicador bíblico logrará que sus oyentes se unen con el salmista que para decir: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Salmo 119, 97. Cuando el predicador se esfuerza realmente para profundizar en el contenido del texto bíblico, la congregación va tomándole sabor al estudio y a la meditación de la Biblia. Los mensajes superficiales que no siempre tienen una verdadera identificación con el mensaje y el pasaje leído son los que crean congregaciones que no leen
sus Biblias en sus casas. Y cuando las lean, no es para meditar en las porciones leídas. Así que ojalá nuestras predicaciones invitan a las personas a leer y a meditar la palabra. Nos reunimos y cuando nos reunís nosotros en los cultos caseros, en las casas, es bueno que se abra la Biblia y que la gente lea la Biblia, que la gente comenta lo que está escrito para que se desarrolle en ellos un sentir de amar a la palabra y de buscar cada vez más. La palabra dice, la misma palabra dice que es como un tesoro el cual el padre de casa abre y saca cada vez cosas nuevas, ¿no? Nunca habremos terminado de descubrir todos los mensajes que están dentro de la Biblia. Es algo extraordinario y ojalá podamos ser contagiados por el amor hacia la palabra. Ejercicio número 5. ¿Qué dice? Bien. ¿Habéis anotado? ¿Y si interesa vos? ¿Cuándo salís? Apunta. Apunta. Dice el texto que me faltaba escribir, lo repito, el texto promueve en la congregación el deseo de conocer y amar la Biblia. Eso era el punto C. El punto D, el texto ayuda a captar la atención del oyente. El texto bien seleccionado y leído correctamente en forma atractiva capta la atención de los oyentes. Oye, eso me llama la atención a la hora de decir a uno que lea la Biblia. A veces es espantoso, perdón. Hay gente que lee la Biblia en público, es espantoso porque tú intentas entender lo que quieren decir y no captas. Hay gente que lee la Biblia y solo la manera de leerla la entiendes. Porque el texto bíblico sí a veces es complicado, pero muchas veces el texto bíblico mismo no es tan complicado. Pablo lo escribe. Además, las versiones modernas incluso son adecuadas, pero uno que se salta las comas, que no termina bien cuando hay un punto y que lee eso de forma monótona y tal, le cambia todo el sentido. Así que les voy a decir a ustedes todos, cogen la Biblia y léanla en voz alta, vayan al Teide ahí, que nadie les ve, y gritan. Gritan la lectura, no, pero serio, la lectura es tan importante. De transmitir ya, simplemente leyendo el texto en voz alta, de forma corriente y bien leída. No sé si habéis leído una vez uno que lee o que clama un poema. Hay gente que lo oía en la radio y es fantástico como lee, ¿no? Porque le dan la entonación y le dan todas esas cosas y obviamente captas la idea del poema. Depende de quién lo lee, dice, no te enteraste de nada de lo que ha dicho, porque de verdad que no tiene sentido, ¿no? Está tan mal leído. Y veo que hay muchas personas que tienen dificultades de lectura. Bueno, yo soy suizo, es otra cosa, ¿no? Pero veo que hay muchas otras personas que son bien canarios, bien de aquí, y que lean un poco penoso. Así que tenés que, ¿cómo se dice?, ejercitar a la lectura en voz alta, ¿de acuerdo? Muy importante. Ejercicio número 6. Con el texto bien escogido es posible en la lectura bíblica captarla del auditor. Atención. ¿Será, no? Sí. Que lo dirán las respuestas. Dice aquí, el texto ayuda a captar la del oyente. Tan complicado no es, ¿no? Pero bueno, es simplemente para resaltar el tema.
Otra cosa por la cual es necesario un texto bíblico para cada mensaje. El mensaje da confianza al predicador, porque el predicador no se va a basar sobre cualquier cosa, sino que se va a sentar lo que va a decir y va a captar toda la autoridad que tiene la palabra de Dios en sí mismo. El temor es una característica muy común en los predicadores principiantes, y no solo los principiantes, les aseguro, pero al estar seguro que el mensaje está basado en la palabra de Dios, se adquiere confianza. Dice el texto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Así que puedes anotar en el ejercicio 7 y 8. Dice, el predicador principiante puede predicar con confianza si su predicación está basada en un texto de la palabra, sí, de la Biblia. Después, escribe las 5 razones por las cuales debemos tener un texto bíblico para cada mensaje. Son las 5 primeras que hemos dicho hasta ahora. Es un resumen de este primero, necesidad de un texto bíblico para cada mensaje. Y falta la C, ¿no? Así que podés volver a escribir esto y así tendréis ¿eh? 1:16. Obviamente los 5 son los 5 titulares que están ahí en la pantalla, pero así les ayuda a recobrar el tema. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario que un texto bíblico esté a la base de cada uno de los mensajes? Pues primero el texto da autoridad al mensaje, el texto promueve, el texto obliga al predicador a mantenerse dentro del tema. El texto promueve en la congregación el deseo de conocer la Biblia y amar la Biblia. El texto ayuda a captar la atención del oyente. El texto da confianza al predicador. ¿Ok? ¿Está aquí? Me parece un poquito infantil volver a reescribir todo lo que estamos diciendo, pero es muy importante porque son, ¿cómo se dice? Son puntos importantes que a la hora de la verdad uno se olvida de todo, ¿eh? Y si no se machaca un poquito la mente, complicado no es, pero es importante volver a marcar estos puntos, ¿vale? ¿Hasta ahí hemos llegado? Bien. Consejo para seleccionar un texto. Ahora tenéis que seleccionar un texto. Ahora sabéis que es importante seleccionar un texto. Ahora vamos a decir que cómo vamos a seleccionar un texto, ¿no? La selección adecuada del texto se encuentra, en cierta forma, el éxito o el fracaso del mensaje. Y para no fallar en esto, hay que seguir algunas reglas. Obviamente, primero, buscar la dirección de Dios. Se debe pasar suficientemente tiempo en oración, pidiendo al Señor su dirección para escoger el texto adecuado, sobre el cual ha de girar el mensaje. Un pastor o cualquier líder de la iglesia, cuando es responsable de la buena marcha de su iglesia, siempre tiene mucho que hacer. La tarea para todos ustedes y para mí es constante y siempre nos tenemos que obligar o disciplinar a la oración. No es algo que uno hace de forma automática porque la tiene bien arreglado en su agenda, y continuamente tenemos que, ¿estáis de acuerdo conmigo? Disciplinarnos a tener nuestro tiempo de oración. Y más cuando tenemos responsabilidad, obviamente.
tenemos una responsabilidad de compartir la palabra y tenemos que pasar tiempo en oración para saber qué es lo que Dios quiere que hablemos, el tema o la cosa que es importante para este momento de la iglesia o del grupo que estamos ministrando o donde vamos a estar, ¿verdad? Y naturalmente pues el texto el tema no nos lo podemos inventar, sacar de una caja de recuerdos ahí, bueno, vamos a tomar esto, el primero que me sale pues será bueno. Tenemos que realmente ponernos delante de Dios y que Dios nos inspire literalmente, ponga en nosotros, en nuestro corazón, qué es lo que vamos a hablar o de qué tema vamos a hablar. Y si el predicador depende de Dios en oración, se acercará a la Biblia con humildad, lo hará no para tratar de imponer sus ideas, sino esperar que Dios le hable por medio de ella. Ha de ser el Espíritu Santo quien guíe la correcta selección del texto y el entendimiento adecuado de la palabra. Es muy importante que el predicador sea honesto consigo mismo en este aspecto de su vida. Debe saber que es Dios quien le guía, tanto en la selección del texto como en su estudio y meditación bíblica. Por lo tanto, el predicador debe saber despojarse de sus prejuicios y preconcepciones que tiene respecto a la interpretación de determinados pasajes de la Biblia. Yo lo veo personalmente eso muy importante porque muchas veces tenemos un texto bíblico y especialmente yo personalmente muchos años de predicar, pues es como que voy al texto, ya me la sé, ¿no? Como decir, bueno, ya sé lo que significa eso y porque lo he oído de otro y me ha gustado o porque yo mismo lo he descubierto y lo he dicho. Entonces es muy fácil de recoger esto y de volver a analizarlo, ¿no? Y yo creo que el texto bíblico siempre nos aporta algo nuevo y el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo nos ilumina cada vez más, ¿no? Y nos da cosas nuevas, nos abre la mente y nuestro corazón sobre cosas más importantes y más precisas. Es por eso que cuando tú coges un texto, dices, bueno, voy a hablar de esta parábola porque corresponde más o menos a lo que entiendo de lo que necesita. Bueno, es necesario volver a casi decir, me voy a olvidar de todo lo que sé y voy a volver a redescubrirla, ¿no? A través de comentarios, a través de tratar de descubrir más cosas sobre lo que dice el texto en sí. Así le pondrá más riqueza a lo que estáis diciendo y también les hará descubrir a la asamblea cosas nuevas, cosas más profundas. Ejercicio número 9. ¿Qué dice? Las respuestas correctas. Anotan las respuestas correctas, no solamente una, ¿eh? Esto primeramente. Segundo, pedir la dirección divina para escoger el texto. Seguimos buscando la dirección de Dios, ¿eh? Digo que nos lleva a un esfuerzo de estudio y de investigación también. Mientras mejor será la calidad del instrumento ofrecido, más valioso instrumento tendrá Dios a su disposición. Más ustedes conocen el texto en sí, de cómo fue escrito, en qué época, en qué circunstancias, para qué y cómo, y os situáis mejor podemos hacer que el texto se traspase a nuestro tiempo, a nuestra época y a la vida de la gente que nos oye. El predicador debe estudiar la Biblia y meditar en ella con algunos libros al lado. Estos libros han de ser necesarios. Por ejemplo, un diccionario bíblico. ¿Ustedes tienen diccionario bíblico? Pues si no sabéis qué pedir en Navidad, ya puedes anotar la lista. Un diccionario bíblico les ayudará a dar una interpretación correcta de las palabras. Si de repente te dice estas palabras que tenemos sobre la salvación, ¿no?
Arrepentimiento, ¿qué significa? Bueno, todos el mundo tenemos una idea, pero quizás hay un texto allí que lo dice. No en el... hay diccionarios bíblicos que dan, ¿cómo se dice? Explicaciones muy precisas de lo que significan los términos, porque estáis de acuerdo que muchas veces leemos en la Biblia. ¿Ah? Funcionarios de internet. Wikipedia. En Wikipedia no es muy adecuada, pero bueno, puede ayudar, pero hay diccionarios bíblicos concretos donde se puede hacer. Mira, si ustedes, les voy a decir una cosa, si ustedes tienen una vez un poco de dinero, invierten, no, sí, ¿verdad? Invierten en haceros una biblioteca. Y dejan de leer, de comprar libros del profeta no sé qué. Buscan libros de estudio de verdad, comentarios. Ahora lo puedes hacer también por internet, porque hay muchas cosas, pero diréis, bueno, porque hay muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas también. Entonces, de saber cuáles son las buenas y las malas, ¿verdad? ¿Saben? Yo estoy suscrito a lo que se llama Logos Bible. ¿De acuerdo? Y cuando quise hacer este estudio de homilética, es la primera vez que hago un estudio, o sea, que doy un estudio, yo recibo, pero doy un estudio de homilética. Entonces tuve que ir a buscar material y a ver dónde se encuentra el material que pueda ser útil para ustedes y para mí también. Y he estado suscrito a Logos Bible, me gasté una vez $350 para hacerme con la biblioteca esa, y yo tengo, no sé, 40.000 libros, no sé cuántos, o más de todos los libros que tengo en mi despacho, los tengo en internet. O sea que no es una inversión cara al final, porque finalmente lo tienes aquí a disposición toda la vida, ¿no? Y no hace falta pagar más. Si quieres añadir más libros, sí podrás, pero en principio es el precio que me ha costado. Y puedo entrar, y cuando he puesto palabra homilética, me han sacado 5 o 6 libros, a pesar, sobre el tema de la homilética, de cómo predicar, de John Piper, de este que estamos siguiendo, que me parece muy interesante, y otros muchos. O sea, la cantidad de recursos materiales ahora a través de internet es extraordinario, pero hay que saber dónde buscarlos. Les recomiendo Logos Bible, se llama Logos Bible. Y podéis ir a internet y ver. Y si un día estáis muy interesados en lo que sea, les puedo dar mi clave para que veáis un poco cómo va la cosa y que podáis entenderlo, y después cuando estéis decididos pues ya os lo hacéis vuestro, ¿no? Es una recomendación. Pero después podéis comprar libros y después teníamos una biblioteca aquí, entonces si necesitáis un libro para, pues yo tengo libros aquí, tengo diccionario bíblico, tengo libros concretos de concordancias. Si les digo, ¿sabéis lo que es una concordancia? No, tú no sabes, ¿no? Un diccionario bíblico lo puedes entender. No, pero estás aquí para aprender, ¿me entiendes? No es cuestión de eso, porque estamos hablando de concordancia, Una concordancia es cuando tú lees un texto bíblico y forzosamente, muchas veces hay otro, por ejemplo, en los Romanos dice de tal manera, no, eso es en Juan, eso dice de tal manera Dios amó al mundo, tal, pero habrá otro texto que habla de lo mismo. Concuerdo, ¿no? Tal. Por ejemplo, después tenemos los evangelios sinópticos, ¿sabes lo que son? Qué bonita la palabra. ¿Sabes? Sinópticos es el paralelismo que hay entre los evangelios. Tienes Mateo, pero Mateo habla de una cosa que no siempre habla en Juan y en Marcos, ¿vale? Pero a veces hablan los cuatro lo mismo. Entonces, el evangelio sinóptico es el evangelio que pone los cuatro evangelios en paralelo, que trata de tener una cierta correspondencia, y veréis que Juan los dice, por ejemplo, Jesús estuvo caminando encima del mar, ¿sí? Y lo otro lo describe de otra manera. Y a veces tiene que decir, a lo mejor no es la misma historia,
Pero son dos historias que se parecen mucho porque no son iguales. Que ocurrió 2 veces que Jesús anduvo en el mar. Porque digo es falso, pero digo que podría ser en otras circunstancias. Es decir, que una historia que encontramos en Marcos puede ser repetido, pero es otra. Especialmente ocurre eso con las curaciones de ciegos, las curaciones de no sé qué, de uno y de otro. A veces son muy similares, pero son 2 curaciones diferentes. Y a veces sí son contados de forma diferente, pero es la misma historia. Y nos dan detalles que nos aclaran también. Nunca terminas de aprender y de saber cosas y de descubrir cosas, pero después lo trasladas a nivel espiritual y te enseña más cosas. Ok, entonces es bueno haceros una biblioteca personal de algunos libros importantes que les puedo recomendar, pero también que ustedes pueden descubrir, ¿vale? Son libros de estudios. Y cada predicador debería tener su pequeña biblioteca personal, porque lo bueno no es saber todas las cosas, pero es saber dónde encontrar la información. Ustedes nunca podrán saber todo, y yo ni mucho menos. ¿De acuerdo? Aquí no cabe nada ahí dentro, ¿no? ¿Vale? Pero lo importante es saber dónde pueden encontrar la respuesta. Y mira, tengo problemas, no sé lo que significa esta palabra. Pero si tú sabes dónde encontrarla, saber dónde hay comentarios sobre esto, y una cosa y la otra, entonces, pues, puedes ir a buscarla y saber dónde es. Bien, entonces el diccionario es un buen comentario, son instrumentos indispensables para el predicador que desconoce los idiomas en que originalmente fue escrito la Biblia, el hebreo y el griego. Yo no tengo ni torta idea ni de hebreo ni de griego. Hay algunos que sí que saben mucho de esto, ¿verdad? Y es muy útil porque leen el texto de forma original y sabéis que una palabra hebrea, incluso una palabra griega, puede significar muchas cosas. A veces las pongo en pantalla para presumir, pero no me creéis que no sé nada de esto, ¿no? Las pongo en pantalla para decir, mira, esa palabra significa esto, pero puede significar 4 cosas diferentes, ¿no? Y a veces las tenemos en una versión en la Biblia, pero quizás otra palabra empleada para nosotros los canarios, ¿verdad? ¿Hay canarios aquí? Poco tal, bueno, para nosotros los canarios, pues habrá que traducir de otra manera para que se entienda mejor, ¿no? Y para ustedes los latinos, pues seguramente también pasa lo mismo. Se viene traducido en una palabra en la Biblia y no les suena demasiado a ustedes, pero a lo mejor si la traducen con otra palabra les salta más a la vista, ¿no? Muy bien, entonces no es indispensable saber el hebreo y el griego, obviamente. Los que pueden lanzarse en el estudio, pues fantástico para ellos, pues no era mi enfoque personal, pero bien. No es indispensable que cuente con estos libros, aunque siempre ayudan. Pero hay algunos otros, sí, un diccionario bíblico, la concordancia y algunos comentarios bíblicos de personas muy recomendables, ¿no? Pues es bueno tenerlos, porque así aprenderéis. Ojalá tengamos tiempo para hacer mucho ejercicio, porque ahora es mucha teoría, pero espero que más iremos adelante y haremos más ejercicio, ¿vale? Entonces tendréis que trabajar más. No oigo ninguna mente. Yo compré, yo tenía órdenes de Matthew Henry. Sí. Sí, Matthew Henry, hay varios que tengo por aquí y... Digo, muchos allá. ¿Están allá? Sí. No puedes cogerlos. No, porque son... El Strong, Pues... y las por Biblias, internet los tengo todos, ¿sabes? ¿Sí? y las Biblias de estudio también con las que traen. Sí, Biblia de estudio. Mira, el material es tan amplio, ¿no? Hay tantas cosas que se pueden. Lo que pasa es que ustedes tienen que definirse un poquito porque hay demasiado. Recogen lo necesario, lo básico, por lo menos que les pueda ayudar en vuestros estudios personales. Eso es muy importante.
y cada uno hará su biblioteca como el siente mejor, porque copiar la biblioteca de otro pues puede servir, pero no es tanto ¿Y usted considera la Biblia vida? vida, ¿sí? Sí, que es verdad. Bueno, ya era verdad. Diario vivir. Diario vivir. Diario vivir. Sí. No sé, esa no la conozco Sí, bien. porque tiene concordancia, tiene todo. Sí. Eso era y él No, no, hay de todo. Yo tengo la de MacArthur, por cierto me la dio a él personalmente, perdón que les diga. O sea, no. Sí. De piedra, de rosa. No, pero, y entonces él tiene muchos comentarios de su propia Biblia, la propia Biblia lleva comentarios, pero después tengo todos los comentarios de él que son un montón de ricos, los tengo aquí. En fin. Ejercicio número 10, ¿no? ¿Qué dice? Entonces, diccionario bíblico, concordancia, libro de estudio, comentarios. electrón, Griego, latín, de hebreo, vivir, gallego. la Biblia de estudio. Hay una Biblia cronológica, hay muchas cosas. Lo que también es muy útil es tener varias Biblias. Versiones. ¿De acuerdo? Y usted... Sí. El cómic no. No, cómics no. Ahí sí, 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 es de A veces subimos un poquito el nivel. No, seguro decirle Si es el lo cómic que de domingo, sí. A mí, esta versión es muy buena, la de no, la traducción viviente. Sí, yo creo que sí. Sí. Con la Reina Valera. A mí no la que no me gusta el lenguaje actualizado, actual. Ese es el que Hay muchas traducciones, depende para qué y cómo son muy buenos de emplearlas, pero para el estudio, entonces no es lo mismo que para leerla en público o para leer a una persona así. Cuando va a estudiar la Biblia tiene que coger ciertas Biblias más precisas, ¿no? Menos poéticas, pero tenemos la Biblia de la palabra, ¿no? Es la forma más leíble de leer la Biblia y más fácil de leer, o la Biblia en lenguaje corriente, actual, pues es muy bueno leerla, así tal, pero no para estudiar. Si estudian la Biblia tiene que ser un texto mucho más preciso según el original, ¿no? Bien, era el ejercicio número 10. De esta manera depende de Dios y de los que ha provisto es saber aprovecharse también de los libros auxiliares para el estudio de la Biblia, sabiendo que son meros instrumentos producidos por cristianos y para cristianos. Pero en la providencia de Dios, estos hombres han podido producir este material valioso. Una mente abierta a lo que Dios nos revela en la Biblia es lo que necesita para que el pueblo de Dios crezca en número y en espiritualidad. De nada sirve orar a Dios y luego mantenerse firmes en nuestros viejos conceptos que hemos aprendido desde pequeñitos y que tenemos que continuamente ser renovados por la lectura de la palabra, es lo que les decía antes, y volver a ser interpelados, ¿no? ¿Interpelados? Sí. Por la misma palabra, es decir, las mismas palabras tienen que volvernos a poner en cuestión. No podemos decir, no, eso ya lo sé, eso ya está concreto y cerrado, ¿no? Sabemos que la doctrina básica la conocemos, la doctrina de salvación, la doctrina de la justificación, la doctrina del pecado, y de todas estas cosas lo sabemos perfectamente. Entonces no es cuestión de volver a cambiar esto y de cambiar la doctrina de base. Pero sí hay muchas otras cosas que tenemos punto de vista, manera de pensar, que tienen que ser corregidos continuamente por la palabra. Y tenemos que dejarnos llevados por la palabra continuamente y escuchar lo que Dios nos quiere decir en cada circunstancia. Y tal vez las nuevas verdades echan por tierra nuestras antiguas y a veces muy queridas concepciones que hemos tenido. Debemos estar siempre listos a que el Espíritu Santo modifique nuestra manera de pensar y de ver la vida y nuestra fe
a medida que crezcamos en la vida cristiana. Número 11. Esta expresión sale sobrando. ¿Qué dice ahí? ¿Quién usa esa expresión? Sale sobrando. Los comentarios. Esto sale sobrando porque esto significa la eternidad en que Dios nos pueda iluminar con su Sí, espíritu. diseño que significará sobra. Sobra, ¿no? Sí. ¿Ya lo tenéis? Sí. Podemos seguir. Entonces vamos a pasar en el punto B, ¿no? Vamos tranquilo, pero avanzando. ¿Qué dice ahí? Es importante hacer uso de toda la Biblia. ¿Ah? Eso quiere decir que se debe predicar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pablo escribió a Timoteo: toda la Escritura es inspirado de Dios, útil para instruir, redarguir. 2 Timoteo 3:16 podéis anotar. ¿Ok? Dios nos habla en ambos testamentos. Estamos estudiando los miércoles, mañana, el tema del Éxodo. Y naturalmente el Éxodo es un libro fascinante que nos habla de realidades espirituales a través de la historia de la gente, del pueblo de Israel. De las historias que les ha ocurrido al pueblo de Israel son historias que en definitiva son planteamientos históricos, pero trasladado a la vida espiritual, son muy idénticos. Las historias que han ocurrido en el pueblo de Israel las vivimos nosotros en nuestras vidas personales, no a nivel, como se dice, preciso del mundo, ¿no? Porque ya el mundo ha evaluado eso, es otra historia. Pero a nivel espiritual pasa lo mismo. Entonces, por eso el estudio del Antiguo Testamento siempre es fascinante en este sentido, ¿no? Todo el Antiguo Testamento nos predice a Jesús, nos anuncia a Jesús, nos declara lo que somos, nos declara nuestra situación de pecadores perdidos, pero nos anuncia a Jesús continuamente. Los evangelios nos presentan a Jesús, lo que Él hizo, lo que Él ha hecho. Y después las cartas de Pablo y de Pedro y los apóstoles nos explican a Jesús. Toda la Biblia está orientada sobre Jesús, pero cada uno con su... Por eso que hacemos uso de toda la Biblia, porque cualquier pasaje de la Biblia puede tener algo que enseñarnos sobre Dios y sobre lo que ha hecho Dios a través de Jesús. Dios nos habla igualmente en ambos testamentos. Además de la congregación necesita tener un alimento variado y completo. Esto ayuda al crecimiento espiritual, engrandece el conocimiento bíblico y despierta el interés para la predicación. En estos días, especialmente en que está viviendo el mundo, sería bueno preguntar cuántos sermones se están predicando en nuestros púlpitos cristianos basados en el libro de Oseas o en el capítulo 2 de Santiago o en cualquier otro pasaje bíblico que hable de la justicia social y de la dignidad humana. Un mensaje que no sea libertador para el hombre no se puede decir que esté a tono con el espíritu total de la Biblia. Todo predicador entonces tiene sus partes preferidas de la Biblia, pero es necesario que presente un mensaje completo. Cuando nos hacemos parciales, estamos haciendo que nuestros mensajes sean incompletos. Hay predicadores que prefieren el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento y tal vez de este solo una porción, ya sean los evangelios, las cartas, Paulina o el Apocalipsis. Está bien que cada uno tenga sus preferencias, donde se siente más o tiene más conocimiento, pero es bueno darnos cuenta que toda la Biblia nos tiene que enseñar cosas.
Es por eso que hay que escoger texto tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Muy bien, no es bueno hablar de la ley y olvidarse de la gracia. Hay predicadores que continuamente están machacando, hablando de la ley, no debes, no puedes, y no sé qué. Y nos olvidamos de la gracia. Y tampoco es bueno hablar solo de la gracia y no olvidarnos de la ley, completamente. Tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas. Y tenemos que tener esta visión de las cosas. En vuestros grupos caseros, obviamente, tenéis gentes que son recién, que entran en conocimiento, que no tienen ningún conocimiento de la Biblia y que vienen ahí por primera vez o por hace un poco de tiempo y no tienen ninguna idea de la vida cristiana en su general y menos de la Biblia. Por consiguiente, pues tenéis que orientaros a daros una visión de la Biblia como algo completo. Es decir, que es un mensaje. La Biblia es un mensaje que tiene sentido desde el comienzo hasta el fin. Es un libro conductor y tenemos que hacerle descubrir a la gente, porque la gente coge la Biblia y empieza a leer, empieza por el Génesis y no entiende nada, ¿verdad? Dice, bueno, voy a ir al Apocalipsis, de repente quiere, le encanta el Apocalipsis porque hay demonios y un montón de cosas y es muy atractivo de leer, pero tampoco realmente no tiene ni idea de lo que está pasando ahí y se vuelve medio loco. Es bueno dar un plan de lectura a la gente y algo concreto. Muy bien. Así que para vosotros es bueno que tengáis un poquito de todo. Ejercicio 12 a 14. No hay perdón. A ver, ejercicio del 12 a 14. Y vamos a terminar aquí, ¿ok? Hasta el 14. En la primera página, fíjate, quedan 2 páginas para esta lección. Hacer uso de la Biblia significa que anota. Después puedes leer Lucas 24 de 25 al 27. Sí, apunta a lo que piensa, ¿no? Leen Lucas 24, 25 a 27. ¿De qué trata el texto? ¿Alguien lo puede leer, por lo menos? Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declara en todas las escrituras lo que él decía. Bien, ¿en qué circunstancia fue escrito y dicho este texto? Sin mirar la Biblia. ¿Tenéis idea? En el camino de Maús, porque lo has visto o porque de repente te iluminó. ¿No? Efectivamente, el camino de los respondéis, ¿no? Que ha muerto Jesús y ha resucitado, la gente no lo ve, los dos que están caminando con él, y de repente él habla y dice, tuvo que ser, yo no sé si ustedes, pero yo me hubiera gustado estar ahí escuchando las explicaciones de Jesús, explicando la ley y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, todo lo que está explicando lo que él era, lo que los profetas han dicho que tenía que ser. Entonces, tuvo que ser un momento increíble porque el mismo maestro explicó a estos dos discípulos toda la Biblia, ¿no? Y todo lo que se refiere a Jesús. Es decir, que obviamente en todo el Antiguo Testamento, lo que decía yo antes, el Antiguo Testamento anuncia a Jesús,
anuncia sus padecimientos, anuncia su victoria, anuncia su resurrección, anuncia todo el sistema sacrificial que veremos en el Éxodo a través del tabernáculo. Toda la enseñanza que hay ahí es sobre Jesús, lo que va a hacer Jesús en el día de su crucifixión y de su resurrección. Por consiguiente, es bueno que nosotros estemos en conocimiento de eso, que podamos explicar, que cuando vemos un texto del Antiguo Testamento, que no sea mera historia, porque la historia pues es bonito saberla, pero hay enseñanza increíble que podemos sacar. Entonces, y digan, ¿por qué Jesús explicó sus padecimientos en base a Moisés y los profetas? Obviamente era importante que ellos pudieran descubrir que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. ¿Qué texto seleccionaría si usted quisiera predicar sobre un tema poco predicado como la alabanza y la adoración? ¿Tenés una idea? Me queda, pero no tengo. Que poco predicado. Bueno, aquí predicamos sobre la alabanza y la adoración, acabamos de hacer toda una serie sobre el tema. Bueno, cuando... Decir que es poco predicado aquí, no, ¿eh? No, No me va a decir aquí no se predica nunca sobre la alabanza y la adoración. Es que acabo de terminar sobre una serie sobre No, eso. pero digo... ¿Pero qué texto? Ay, ¿Eh? los salmos. Bueno. La justicia social, sin embargo. Confío en eso. Justicia social. Yo puse un cadena. Las leyes que puso Dios en el pueblo de Israel. Sí. Yo puse un De cadena. revivir la tierra. Si les viene un texto a la memoria, lo pueden anotar. Justicia social. Yo puse ¿O qué libro podrían escoger? Es un ejercicio, ¿no? Y sobre la libertad cristiana, Así es más fácil. Romano. Romano. Romano, Filipenses, Tesalonicenses. sí, los manes, los gálatas, porque los gálatas Bueno, yo pongo rococo. tenían un montón de... Yo pongo rococo galéfico y ya está. Sí, claro. Así aciertas. Sí. Por lo menos te quedó eso, fíjate. Sí. Y todos los estudios que he dado te quedó eso. ¿Verdad? En un momento lo busco todo. Sí. Rococo, galéfico, tintín. ¿Cómo se Ahí mencionaste bastante salmos y proverbios. Sí. Bueno, eso era para haceros trabajar la mente. La próxima vez vamos a seguir adelante, pero esta semana hemos visto esto, la necesidad de un texto bíblico para cada mensaje, ¿ok? Y hemos empezado a tener unos consejos a la hora de seleccionar un texto. Busca la dirección de Dios en oración, escoger, hacer uso de toda la Biblia. Y vamos a ver la próxima vez, escoger los textos en acuerdo con la necesidad de la congregación, de los que les van a escuchar. ¿Hay preguntas?